Entonces, como siempre, ¿no? Y lo que le gusta, siempre me acuerdo de Juanito, que le encanta que hablemos de claves de acceso. Las claves de acceso a Murakami. Es como resumiendo, tomando nota, sintetizando. Claves de acceso a Murakami. Su experiencia personal, ¿eh? Es decir, sus gustos musicales, literarios, la época universitaria, el haber sido bartender, su relación con el deporte, todos esos temas están a lo largo y ancho de su literatura, pero también la experiencia colectiva de Japón. Lo que hablábamos de la situación de posguerra, lo que hablábamos del terremoto, ¿no?, terrible del 95 y del 2011, todo eso. También lo conversábamos. El diálogo y mezcla de los cánones literarios, tanto de Occidente como de Oriente. Es decir, usted tiene ahí, digamos, los ecos de Soseki, Yo el gato, los ecos de Mishima, pero también vamos a tener los ecos de Kafka, de Hemingway, de Orwell, ¿ah?, de Lewis Carroll, ¿vale?, la novela policial, la tragedia griega, ¿vale? Está ahí, está ahí. Este es un temazo, pues evidentemente, ¿no? La melomanía. Hay un libro, eh, está mucho más enfocado, más bien completamente enfocado en música clásica o música docta, porque es una serie de entrevistas que le hace Murakami con un conocimiento vastísimo a Seiji Ozawa. Ozawa es un director de orquesta japonés muy laureado y se permitieron hablar un director de orquesta y melómano, tardes completas de Schubert, de Beethoven, de Mozart, en fin. Ese es un libro en donde nosotros sentimos el amor profundo que tiene por la música, ¿no?, sobre todo por la música docta en este libro en específico. Pero, como ha comentado varias veces, y aparece en la cita textual del correo de hoy, su intención al escribir, al poner los dedos sobre el teclado de la computadora, es como si es sentirse una suerte de Thelonious Monk, ¿no?, o de Duke Ellington, ¿no?, o sea, un pianista de jazz que improvisa. Um, esto, cuando llegamos elogiando a Cortázar, va a surgir el tema también, ¿no?, el modo en el cual la cadencia de determinada música le permite al narrador adjetivar, jugar con la sintaxis, ¿sí?, es decir, poner a lo mejor el verbo antes del sujeto, qué sé yo, con el propósito de que existe una cadencia, una especie de ritmo. ¿Eh? En una entrevista del New York Times dijo Murakami, ya sea en la música o en la ficción, lo más elemental es el ritmo. Tu estilo tiene que tener un buen ritmo, natural y continuo, o la gente no seguirá leyendo tu obra. Conocí la importancia del ritmo gracias a la música y principalmente al jazz. Luego está la melodía, que en la literatura significa la colocación adecuada de las palabras para que sigan el ritmo. Si las palabras encajan con el ritmo de modo fluido y hermoso, no puedes pedir más. Por lo tanto, la música, se fijan, está a un nivel mucho más profundo, está al nivel de la creación, está al nivel de la composición, del párrafo. Y por supuesto, está presente a nivel explícito y referencial. Los títulos, como vimos, ¿no?, Norwegian Wood, ¿no?, la gran canción de Lennon, de 65, Al sur de la frontera, basada en la canción de Nat King Cole. Es de George Harrison, Norwegian Wood. ¿Perdón? Norwegian Wood no es de George Harrison. No, Norwegian Wood es de Lennon. Lennon McCartney, está firmada por Lennon McCartney, pero es de Lennon. Es la historia de cuando le invitó a pasar a su habitación una chica que ya saben qué tipo de chica. De eso se trata la canción. Madera noruega. Bueno, como les decía, está al nivel de los títulos, pero también está al nivel de la trama. Hay una pieza musical de Rossini que se llama La Gazza Ladra. Esa.
el pájaro, en la crónica del pájaro que da cuerda al mundo, esa melodía va a ser muy significativa para reconocer a un personaje que la viene silbando, ¿no? Entonces, como notan, por supuesto, a veces, y es cierto, en los años de peregrinación del chico sin color, perdón, si lo leyeron, sí llega un poco a tosigar la cantidad de referentes musicales, ¿no? Como satura de referentes musicales, pero en otros casos es completamente funcional esos referentes musicales. Bueno, voy cerrando con los gatos. Ya aquí tenemos el sintoísmo, como hablábamos, ¿no? En los gatos de Murakami se esconden kamis. Kafka en la orilla, creo que es el más central de todos, el más nuclear de todos para hablar de los gatos como kamis, como espíritus, ¿eh? Porque hay personajes, perdón, en Kafka en la orilla que se quieren comunicar. Se comunican, de hecho, perdón, con los gatos. Pero el caso es que los gatos, independiente de esa referencia más directa, ¿no? O sea, yo me puedo comunicar puedo ver lo que piensa un gato. Los gatos guardan un enigma en la literatura de Murakami parecido a lo que guardaban en la literatura de Poe. Acuérdense que Poe tiene un ensayo, lo comentamos cuando hicimos el taller de Poe, que se llama Instinto contra Razón, en donde decía, herir a cualquier animal es algo imperdonable, pero herir a un gato es peor porque los gatos tienen un razonamiento que no podemos comprender todavía. O sea, los gatos son animales superiores, ¿no? Por eso el gato negro se vuelve tan siniestro cuando el tipo empieza a hacerle todas esas maldades, ¿no? Al gato, sacarle el ojo y bueno, en fin. Entonces nos recuerda un poco la opinión de Poe al respecto. Otra cosa, además de tener racionalidad propia, los gatos son presencias intermitentes, ¿no? Es decir, no responden a condicionamientos como los perros, ¿no? Se van enigmáticamente y regresan cuando quieren. Esto está en Kino, esta es la crónica del pájaro, los gatos que se pierden, ¿no? Pero también pueden conectar con los personajes que se pierden. Hay dos personajes, por lo menos no quiero hacer spoiler, pero dos personajes que después de hablar de gatos que perdieron en su infancia, ellos mismos se pierden, ellos mismos desaparecen, ¿no? Por lo tanto, aquí sí es una parodia, es un revés al gato de Soseki. Mientras el gato de Soseki era un crítico, desde su posición, digamos, animalesca, era un crítico a las costumbres humanas. En este caso, los gatos de Murakami están muy integrados al gusto occidental, ¿no? Hay personajes de Murakami que les ponen música de jazz y los gatos se quedan tranquilos, por ejemplo, ¿no? Entonces, acompañan los ritmos de vida solitarios, ¿no? De estos personajes, pero no pierdan de vista sobre todo el hecho de que cuando se pierden los gatos, detrásito se pierden sobre todo las mujeres enigmáticas, que es el punto 6, ¿no? Bueno, hombres solitarios lectores, casi una proyección de sí mismo, ¿no? Nunca me ha gustado unirme a otras personas para hacer algo en grupo. Es mi carácter. Eso es lo que dice Murakami en De qué hablo cuando ahora escribí. En sí mismo esto es un tema, ¿eh? Y aquí también, a lo mejor me voy a poner medio pesado, profe de literatura, pero para que lo comprendamos. Piensen que la mayoría, no todas, pero la mayoría de las historias de Murakami están contadas por un varón solitario en primera persona. Por lo tanto, lo que nos dice el narrador en primera persona es lo que nosotros sabemos como lectores, no sabemos más. La focalización del narrador, es decir, lo que el narrador experimenta, piensa, testifica, es lo único que nosotros como lectores podemos asumir. Por lo tanto, ese punto de vista es clave, ¿eh? Para asumir que los temas centrales de sus textos muchas veces quedan fuera. Las tramas, lo que debería guiar la trama queda fuera. ¿Por qué? Porque nos lo está contando un sujeto que puede utilizar un evento, que puede utilizar la visión de una persona en la multitud para retrotraerse a sus recuerdos de juventud y ya está, ¿no? Si al narrador no le va a importar profundizar más, bueno, ahí nos quedamos, ¿no? Como lectores. Y claro, como lectores occidentales esto nos puede llegar a irritar, quizás.
Pero esto es un tema en sí mismo, ¿eh? O sea, la visión, el punto de vista del narrador es lo que va a provocar todo el enigma y todo el misterio, ¿eh? Piensa que el narrador de Los gatos antropófagos, el narrador de Sputnik, mi amor, el narrador de Tokyo Blues, tienen una devoción absoluta por los seres de los que se enamoran, pero conocen muy poco de esos seres. Igual que con los gatos. Ya hay un núcleo enigmático que no pueden llegar a conocer, no son capaces de llegar a conocer. Felipe, tengo una duda ahí, Sí. porque sí lo había notado, pero bueno, no soy experta obviamente en esto, Oh, Denita. pero ese es su, o sea, ese es lo que lo distingue entonces, o sea, esa es la, o sea, nadie le ha reclamado eso, o sea, de que por qué no se centra en los problemas por los que inicia, o sea, que no los termina. No sé si me explico. Bueno, el reproche sí, yo lo he escuchado Ajá. varias veces, ¿eh? El reproche es, y despliego lo último que es esto, ¿no? Es, empezaste a contar, o sea, parecía que lo más importante iba a ser la búsqueda de el personaje mujer, ¿no?, a lo largo de la novela, ¿no? Y resulta que después se va por otro lado, ¿eh? Y es lo que menos importa. Pero ahí está trabajado, creo que por dos razones. Más bien, es entendible por dos razones. Una es esto, lo del punto de vista del personaje masculino, ¿no? Y lo otro es lo que hablábamos de su eh, elaboración literaria a partir de las estructuras tradicionales japonesas donde no importa el desenlace, da lo mismo. Lo que importa es determinadas escenas que me dejan sensaciones, a veces muy duras, a veces muy brutales y otras completamente sutiles, ¿no? Cuando uno piensa en Murakami, Ajá. si uno lo ha leído con cierta asiduidad, al final lo que recuerda son sensaciones y a veces sensaciones muy bellas, ¿no? Pero no recuerdas pero no recuerdas novelas en donde querías cabalgar hasta el final porque te interesaba cómo se iba a resolver este asunto. Digo, el trabajo con el punto de vista subjetivo, o sea, solo lo que conoce el personaje o el narrador es lo que conocemos nosotros, es deliberado. Está trabajado así deliberadamente. Pero ha ido cambiando, ¿eh? Creo que los años de peregrinación está contado en tercera persona. Y ahí ahí sí se resuelve. Hay un tema que tiene que ver con su grupo de amigos, que él siempre como que no quedó resuelto, una cuestión de identidad en el grupo de amigos y que al final se encuentra con una compañera y dialogan en Finlandia, me parece. Entonces sí, ahí sí se resuelve, ¿vale? Pero bueno, la explicación literaria es esa. Sí, sí, bueno. Bien, y ya por último, el de las mujeres que desaparecen, porque ahorita nos comentamos esto, ¿no? Igual que los gatos, como les decía, parece que hay un núcleo de su identidad al que no se puede acceder. El caso de Naoko en Tokyo Blues, es el caso de Sumire en Sputnik, mi amor, es el caso de Izumi Izumi, sí, en Los gatos antropófagos, ¿no? Es decir, ya tengo como varón una expectativa de mi pareja y resulta que de repente me sale con otra cosa, me da vuelta el mundo, tengo que irme a la otra punta, de hecho, del mundo a buscarla y puede ser que no la encuentre. Entonces, eh, se describen periodos muy intensos de relación con mujeres hasta que un día desaparecen o se apartan. ¿Pero por qué se apartan? Porque han perdido el wa, han perdido el equilibrio, ¿no? Esto es importante. O sea, ¿por qué llegan a apartarse? ¿Por qué llegan a irse? Están cometiendo probablemente algo que no está explícito porque no es un tipo de literatura, insisto, que nos cuente todo, trabaja más con las sugerencias que con las certezas, lo tenemos que descubrir nosotros, y o bien el jone que se impone al tatemae, ¿no? Y ese jone tiene que ser vivido aisladamente. Buscar a esa mujer que se ha perdido es la motivación narrativa de muchas de sus novelas, ¿sale? Y aquí, otra de las críticas, esta no se la he hecho tan explícita, pero yo se lo hubiera hecho, es, entonces la búsqueda de la mujer es el pretexto. A lo que contestaría Murakami, sí, pero en las últimas entregas he trabajado personajes de mujer mucho más elaborados. Piensen en 1Q84, este personaje que se llama Aomame, que va haciendo justicia por su propia mano violadores, ¿no? O
el de Eric Kurono, de Los años de peregrinación del chico sin color, que es un personaje muy robusto en la novela, con una personalidad propia que incluso avasalla a la personalidad del narrador, ¿no? Bueno, entonces, termino diciendo lo siguiente y ya doy la palabra si quieren hablar de su experiencia con Murakami o preguntar algo. Por último, dice Murakami en ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? En general, me esfuerzo por memorizar un detalle curioso sobre un hecho concreto o sobre una persona o un fenómeno. Es difícil memorizarlo todo y aunque pudiera hacerlo, se me olvidaría enseguida. Por tanto, trato de simplificar los recuerdos a través de detalles concretos. A eso me refiero cuando hablo del proceso de selección. ¿Cómo y cuáles son esos detalles? Deberían ser cosas concretas e interesantes que sorprendan. A ser posible, mejor algo que no tenga una clara explicación y más aún si se trata de algo no razonable. Elementos útiles para escribir una novela los constituyen estas colecciones personales de detalles concretos. A mi modo de ver, conclusiones lógicas, juicios sólidos o argumentaciones brillantes no son útiles para alguien empeñado en escribir una novela. O sea, conclusiones lógicas, juicios sólidos, argumentaciones brillantes van a estar por debajo de los detalles sorprendentes con los que evidentemente nos quedamos siempre cuando recordamos personajes. Ya terminó. ¿No? Ya terminó, señor Martín. Ya, se puede ir a dormir con su lechita. ¿Listo?